Buenas noches, ¿cómo han pasado? Si bien ya vamos mejorando un poquito las cosas, ya tenemos una linda intro. Buenas noches, y bienvenidos nuevamente al podcast Comida de Tiburones, esta vez de nuestro segundo episodio. Y en el segmento Alimentando al Tiburón, primero quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes la semana anterior en nuestro primer episodio de Champions vs. Champions. Pero hoy tenemos un tema muy importante que no es solo para los deportistas, sino también es para toda la familia. El tema que hoy se titula Una buena nutrición para proteger tu sistema inmunológico. Este tema es muy importante ponerlo en práctica no solo en este tiempo de aislamiento, sino cuando volvamos a las actividades cotidianas. Entonces, por eso tenemos la oportunidad y el privilegio de tener a la experta en el área, la magíster Roxana Dávila. Saludos, Roxy. Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Buenas noches, Roxy. Roxy, yo creo que para empezar, coméntanos sobre tu trayectoria como profesional en el tema de nutrición. Bueno, mi primera profesión es ser la ingeniería comercial. En el último año es cuando empecé a estudiar la carrera de nutrición en la Universidad de Cuenca. Luego realicé una maestría en nutrición y alimentación. Posterior a eso, bueno, mientras realizaba todo tipo de trabajo en el área clínica, después de eso apliqué para poder trabajar en el centro de alto rendimiento, donde formé parte del equipo médico. Tengo una maestría en entrenamiento y nutrición deportiva y bueno, en realidad nunca se deja de estudiar. Siempre en lo que son áreas de la salud, uno debe estarse actualizando continuamente. ¿Tu masterado en dónde lo hiciste? La realicé en la Universidad del Real Madrid, en la ciudad de Madrid. Qué bueno, ¿qué tal estuvo eso? Increíble, las mejores experiencias, de las mejores a nivel profesional y personal también. Sí. Chévere, Roxy. Hoy día vamos a tratar este tema muy importante de la nutrición. O sea, nosotros hablamos del sistema inmunológico, obviamente abarca varias áreas, pero una de las áreas más importantes es el tema de la nutrición. Primero, lo que sí quiero que me comentes, no solo para mí, sino para todos los que nos están viendo, ¿qué es el sistema inmunológico? Bueno, el sistema inmune es un conjunto de células, de órganos y de tejidos que en conjunto nos protegen al cuerpo humano de agentes patógenos externos. Entonces, la alimentación juega un papel fundamental para que el sistema inmunológico se encuentre protegido. Y no solo la alimentación, tenemos que tomar en cuenta el ejercicio, la actividad física, la hidratación, el descanso y también bajar los niveles de estrés. A todo el contexto, todo un grupo de actividades que influyen en el sistema inmunológico. Así es. Uh-huh. Y en tu experiencia, ¿por dónde crees que debemos empezar a cuidarnos para proteger el sistema inmunológico? Vale recalcar que todas las recomendaciones que damos como personal de la salud y lo que vamos a brindar en este momento vienen dadas por las guías internacionales de nutrición, además de las recomendaciones de la OMS. Y lo principal que debemos tomar en cuenta en casa es desde el momento de la compra, el momento que yo voy a realizar la compra de los alimentos. Se recomienda primero revisar qué es lo que tengo en la alacena para poder dar uso a todos los alimentos que hay ahí y de acuerdo a eso realizar una lista de compras para poder consumir lo que mi cuerpo necesita y no solo yo, sino también toda la familia. Algo primordial es el momento del lavado y del almacenamiento de los alimentos. De acuerdo a las recomendaciones, el lavado de las manos, un mínimo unos 20 segundos, varias veces al día, cuando estamos en contacto con diferentes cosas en casa o cuando salimos a hacer las compras. Y adicional a eso, el lavado de los alimentos. Se recomienda 100 mililitros de vinagre de manzana o una cucharadita de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua. Lavar bien los alimentos y luego poder almacenarlos. Algunos alimentos pueden ser congelados, por ejemplo, las carnes, los granos, algunos vegetales, excepto las vegetales de hojas verdes. Los huevos no se congelan, se tienen que refrigerar. Sin embargo, esto nos va a permitir
poder utilizar todo lo que tenemos en casa y prevenir los desperdicios. Y también con eso colaboramos para que otras familias puedan adquirir a los alimentos que están necesitando. Muy importante. Y antes de nada, antes de continuar, quiero decirles a todas las personas que nos están viendo que si quieren tener algún tipo de preguntas o algún tipo de dudas con el tema que estamos relacionando, las vayan haciendo en los comentarios. Ahí veremos el tiempo oportuno para ir respondiendo todas las dudas que tengan las personas. Y una de las dudas que siempre se me viene es, obviamente nosotros vamos al mercado, vamos al Supermaxi y compramos para un mes. Ahora, ¿es necesario ir haciendo eso o es mejor adecuar otros tipos de políticas al rato de ir comprando y almacenando, digamos? Una de las mejores políticas es realmente empezar a utilizar lo que tenemos en casa. O sea, hay un montón de alimentos que podemos tener en la alacena que no le estamos dando uso y con eso estamos promoviendo el desperdicio de alimentos. Realizar una lista de compras, saber qué es lo que vamos a conversar hoy día, qué debemos adquirir para que nuestro sistema inmunológico se encuentre protegido. Desde el área de la salud son recomendaciones que siempre estamos dando. Sin embargo, de ahora en adelante es algo que tiene que ser una prioridad en casa, tanto en adultos como en niños. Muy bien, y según tu opinión, ¿de qué depende un buen sistema inmune o un sistema inmune fortalecido? Desde tomando en cuenta este momento área de la alimentación, no hay una dieta, al ser el COVID un virus nuevo, no existe hasta el momento una dieta específica para esta pandemia. Sin embargo, las recomendaciones internacionales son muy claras. Una alimentación variada, equilibrada, donde sobre todo se encuentren las frutas y verduras. Se recomiendan al menos 3 porciones de fruta al día de diferentes colores y 2 porciones de verduras. Adicional a eso, los granos tiernos, granos secos, y eso podemos darle varios usos durante la semana y podemos realizar diferentes tipos de preparaciones. Generalmente casi estamos acostumbrados a las sopas, a las menestras, sin embargo son alimentos que podemos hacer otro tipo de recetas y que puede gustar en casa y saber que estamos consumiendo alimentos saludables. También carnes blancas, bajar el consumo de carne de res, por ejemplo, máximo se recomienda unas 2 veces a la semana, y también incluir los cereales, sea el arroz, la quinoa, también la papa, zanahoria, otro tipo de alimentos que podemos utilizar en casa. Sin embargo, la principal recomendación es que la comida sea variada, equilibrada y evitar las frituras y el exceso de azúcares. Muy bien, y yo pienso que en la infinidad de nutrientes que existen en todas las partes de la alimentación y todo, ¿cuáles crees o cuáles consideras que son los más importantes para fortalecer el sistema inmunológico? En este momento, las frutas y las verduras, ya que nos van a aportar antioxidantes, como los flavonoides, que son muy conocidos. Eso lo podemos encontrar en frutas cítricas, como la naranja, o frutas que se menciona ahora mucho, la vitamina C. Hay que consumir mayor cantidad de vitamina C. Y es verdad, porque es uno de los mayores poderosos a nivel de antioxidantes. Pero no solo la vitamina C encontramos en los cítricos, sino también en otro tipo de alimentos. Por ejemplo, la papaya, los pimientos, el brócoli, las frutillas, el kiwi. Entonces, si yo consumo unas 3 porciones de fruta al día, puedo cubrir mis requerimientos de vitamina C, que no son muy elevados. En las mujeres es de 75 miligramos y en los varones 90 miligramos. Con 2 a 3 porciones de fruta puedo cubrir mis requerimientos. Lo mismo pasa con otro tipo de vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, que también se ha comprobado ahora por medio de estudios que muchos de los pacientes contagiados han estado deficientes en vitamina D. ¿Dónde las encontramos? En la yema de huevo, en los lácteos, en el queso. Y también otro tipo de nutrientes, ácidos grasos esenciales, en los frutos secos, en las semillas, en los cereales también podemos encontrar zinc, cobre, que son micronutrientes que nuestro cuerpo necesita para que nuestro sistema inmunológico se encuentre protegido. A ver, en mi caso, por ejemplo, yo siempre tengo tendencia a tener multivitamínicos, la vitamina C, lo que normalmente conocemos como los efervescentes, como el redoxón y estas cosas.
¿Son necesarios los multivitamínicos? Viene la pregunta. Vale aclarar que, bueno, primero los multivitamínicos tienen que ser bajo una supervisión de un profesional, sea médica o nutricionista. No se puede dar de manera generalizada, porque puede tener dos vías. La una es que elimine el organismo el exceso porque no la necesita, y el otro es que en vez de volverse un antioxidante, se convierte en un prooxidante. Entonces, como población general, el mayor error es automedicarme, y uno de ellos son los suplementos, los multivitamínicos. Con la nutrición podemos conseguir, por medio de la alimentación, todo lo que mi cuerpo necesita, porque estamos hablando en este momento de una población sana. Entonces, por medio de una alimentación sí es posible. Ahora, el tema de multivitamínicos o vitaminas específicas en suplementos tiene que ser bajo una asesoría de un profesional. Algo importante también es la forma de preparación y de cocción de los alimentos. Por ejemplo, se recomienda que hablábamos de la vitamina C, pero la vitamina C es muy sensible al calor. El momento que yo cocino, pierdo las propiedades de la vitamina C. Por eso es recomendable consumirlos de manera cruda. Por ejemplo, la naranja, la frutilla, el brócoli. El momento si yo lo voy a hervir en agua, que no pase el agua más de 2 minutos de cocción, porque todos esos nutrientes, la vitamina C, va a quedar en el líquido y pierde el valor ese alimento, el valor nutricional. Estamos hablando que con una dieta saludable y obviamente teniendo en cuenta si son niños, si son adultos, no necesitaríamos adquirir no serían necesarios los productos vitamínicos, sobre todo ahora en el tema del sistema inmunológico. Es verdad. No, una recomendación es no automedicarse. Cualquier duda, acudir a un profesional y consultar sobre el tema de los multivitamínicos. Pero en la recomendación general es que no son necesarios, porque sí podemos cubrir los requerimientos mediante una alimentación variada. Y ahí nos ahorramos un poco más de plata. También. Más de naranjas. Ahora, Sí. los multivitamínicos de alimentación, perfecto. Ahora, la importancia del ejercicio y la hidratación creo que sería un buen complemento para la parte nutricional. Así es. Recordemos que para proteger nuestro sistema inmunológico no depende solo de la alimentación. Sí es un factor determinante, pero hay otros que también son importantes. Uno de ellos es la actividad física, que está comprobado que mejora el sistema inmunológico. Entonces, por eso una de las recomendaciones incluso actuales de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para la prevención del COVID es mantenerse activos en casa y realizar actividad física. Adicional a eso, la hidratación. Recordemos que la hidratación, cuando uno hace recomendaciones de tomar cierta cantidad de líquidos, no es solo para mantenerme hidratado, porque el líquido cumple con varias funciones. Lubrica articulaciones, elimina toxinas, transporta nutrientes a mis células. Entonces, es un gran hábito que necesitamos adquirir. Si no lo hacíamos antes, es momento de empezar a hacerlo, porque estas recomendaciones no son solo para ahora, para la cuarentena, sino para ahora en adelante. Estamos hablando de una familia que sea papá, mamá, 2 hijos o 3 hijos tal vez. ¿Qué consideras que sea que tengan que hacer en el día, un esquema del día a día en la parte nutricional, para primero todos los valores nutricionales tenerlos a cabalidad y obviamente beneficiarnos de este sistema? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender que el encierro, por así decirlo, ha sido bastante difícil para todos nosotros. La adaptación ha sido bastante complicada. Y una de las mayores dudas y preguntas es la ansiedad. O sea, ¿qué hago con la ansiedad que tengo, tanto en niños como adultos? Es algo que a todos nos ha pasado. Sin embargo, sí recomiendo en casa primero conversar con los niños de la importancia de llevar una alimentación adecuada en estos momentos. Yo sé que tenemos que hacer varias actividades en el día para que los niños se mantengan entretenidos, y una de ellas es hacer un postre, hacer alguna golosina. Sin embargo, tenemos que crear conciencia en la familia de crear buenos hábitos nutricionales de ahora en adelante. Involucrar a los niños un poco en la cocina, contarles qué nutrientes nos aportan los alimentos, por qué necesitamos estar bien alimentados, y no perder
esos patrones alimenticios que teníamos de antes, de tiempos de comida, a la hora del desayuno, un refrigerio a media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena, que no varíen demasiado para que no altere ese día a día de los niños y de los adultos también. Perfecto, aquí viene ya la primera pregunta, justo el tema que estábamos tratando, viene de Carlos Dávila. Y dice, por Mm. favor, los alimentos más indicados para aumentar el sistema inmunológico. Perdón, no escuché. Que más o menos detalle los alimentos más indicados para aumentar el sistema Ya. inmune. Ujú. De los más indicados, alimentos ricos en vitamina C, que pueden ser los cítricos, por ejemplo, la naranja, la naranja, el limón, el pomelo, la frutilla, los pimientos, el brócoli, que contienen vitamina C, tienen que estar en nuestra alimentación diaria. También granos tiernos, granos secos, que nos aportan proteínas, también nos aportan dosis de hierro, de zinc, carnes blancas, pollo, pescado, bien preparadas, cereales de preferencia integrales, el arroz integral, el pan integral, tienen que estar dentro de nuestra alimentación. Y verduras, no olvidarnos de las famosas verduras que no todo el mundo le gusta, pero que son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué nos aportan? Antioxidantes. Y esto previene el aporte de radicales libres. Son quienes, de cierta manera, atacan a nuestro sistema inmunológico. Por eso tienen que estar presentes. Es ahora que tenemos que empezar a mejorar nuestros hábitos nutricionales. Una recomendación es, a veces la gente como que se cuestiona un poco y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Y una gran recomendación es empezar cada 3 días incluyendo un hábito nuevo. Por ejemplo, mañana voy a tomar más líquidos. Desde el día de hoy voy a empezar a tomar 2 litros de agua. Ok, lo hago 3 días. Al cuarto día sigo con ese hábito que ya creé, ahora voy a empezar a consumir más frutas, porque no todo el mundo se le hace fácil mejorar los hábitos, es una realidad. Sin embargo, tenemos que crear conciencia y empezar por ahí. Y la hidratación es súper importante. Justo en este tema y revisando mucho las redes sociales, sobre todo ahora que en el tema de aislamiento, veo que mucha gente comienza a hacer dieta. Uh-huh. ¿Crees que sea prudente comenzar a hacer una dieta en estos momentos, sobre todo cuando el sistema inmune creo que se vería afectado? No es momento para hacer dietas hipocalóricas, muy bajas en calorías, porque eso puede perjudicar a mi sistema inmunológico. Y sobre todo, no es momento para... Si yo tengo alguna patología o alguna necesidad, necesito acudir a un profesional, en este caso un nutricionista. Sí, pero adicional a eso, no es momento para, como sí, es verdad, como tú dices, mucha gente lo está haciendo, están aprovechando este momento para hacer ciertas estrategias nutricionales específicas que podemos dejarlo para otra ocasión. Y uno de los temas que, por ejemplo, se me vino ahora era sobre las dietas alcalinas. ¿Qué de Ya. verdad es tener una dieta alcalina en este momento? Sobre todo se menciona mucho para evitar el contagio de esta dieta. Y cuéntanos, Vale aclarar, ¿qué significa esta dieta? ya, o sea, hay que reconocer que realmente como estamos todos pendientes de las redes, de la información, tenemos un bombardeo de información de nutrición y salud. Y una de ellas es la dieta alcalina, que en realidad no hay una ciencia exacta atrás de ella. ¿Qué asegura la dieta alcalina? Que si yo empiezo a consumir más alimentos alcalinos, entre comillas, más frutas, vegetales, verduras, alcalinizo más mi pH sanguíneo y por ende estoy más sano. Sin embargo, la población tiene que saber que nosotros contamos con órganos que desintoxican nuestro cuerpo de una manera natural para poder encontrar ese equilibrio en el pH de la sangre. ¿Cuáles son? El sistema respiratorio, el sistema renal y los amortiguadores. Mediante ellos yo puedo encontrar un pH neutral, porque no tiene que ser ni muy alcalino ni muy ácido. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por favor, no sigamos dietas que no tienen evidencia científica. Cuestionemos un poco y preguntemos a un profesional qué tan adecuado es eso para mí en este momento, porque tal vez, Santi, algo que sea necesariamente es lo que yo necesito, porque depende de varios factores, estilo de vida, mis necesidades específicas y el tipo de actividad física. Vamos rompiendo mitos ahora, ¿verdad? En este Sí. programa, poco a poco.
Otro de los mitos que se escucha mucho es sobre el limón y el bicarbonato. Así es. Bueno, por ejemplo, hay muchas recomendaciones de tomar agua con limón y bicarbonato en ayunas, el jengibre en ayunas. Tenemos que saber que no existe un alimento, no existe un batido, no existe una preparación específica que por sí solo cumpla con lo que la alimentación diaria puede darnos, ¿sí? O sea, por sí solo no lo va a hacer. No hay evidencia científica atrás de ello. Puedo incluirlo ciertas de alimentos en mi alimentación que están bien. Sin embargo, con preparaciones, por ejemplo, con el bicarbonato hay que tener mucho cuidado porque puede generar ciertas alteraciones en mi sistema digestivo, en mi microbiota intestinal. Aquí, mientras sigue la gente preguntándonos y también enviándonos saludos, nos mandan saludos a Adrián Romero, colega, ¿sí? Hola, Aquí Adrián. de Nenaula, Gaby Montesinos. La Gaby Montesinos dice, esto hay que tomarnos en serio. Yo creo que es el comentario prudente en este momento. Washington, que la pregunta no necesariamente es de nutrición, pero me parece interesante y sobre todo para hablarla ahora yo, y porque también es un tema que se puede dar no solo ahora en aislamiento, sino cuando volvamos a las actividades. ¿Cuántas horas de sueño se recomienda? Las recomendaciones generales de la OMS son de 7 a 8 horas. ¿Por qué es recomendable el descanso? ¿Por qué está involucrado dentro de esto? Primero, porque primero, biológicamente estamos hechos para descansar cuando oscurece. Entonces, cuando yo descanso, mis hormonas también descansan y encuentro un equilibrio, porque si yo tengo un descanso inadecuado, existen ciertas alteraciones hormonales y aumentan los niveles de cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Entonces tiene una relación directa en que puede perjudicar a mi sistema inmunológico. Gaby Lituma también nos saluda. Uh-huh. Una pregunta interesante y es un deportista, David Castro, nos pregunta si es que en vez de sustituir, a ver, quiere sustituir el desayuno por un batido. ¿Qué opinas vos? Si es que es de igual o tiene más vitaminas del batido o más minerales o qué es lo que se necesita en el desayuno. Bueno, en relación de si puedo sustituir con un batido es una pregunta muy específica y eso hay que analizar el caso de cada persona. En este caso, digamos, quien pregunta es un deportista de alto rendimiento, lo cual no le recomendaría porque necesita mayores cargas de energía durante el día. Para población general puede ser. Sin embargo, lo que necesitamos dentro de un desayuno equilibrado es siempre que cuente con una porción de cereal, puede ser pan, arroz, avena, una fuente proteica, por ejemplo, huevo, un lácteo y fruta también. Y entonces con esto estoy creando un desayuno completo. Adicional a eso también una fuente de ácido graso esencial, puede ser frutos secos, aceite de oliva, aguacate. Perfecto. Hay una pregunta que nos hace una deportista y es muy interesante y se refiere más que todo la alimentación deportiva cuando uno está entrenando. ¿Cuánto varía a lo que ahora está confinado o está totalmente en casa sin hacer la misma actividad física que se hace? ¿Cómo hacer la adaptación? Bueno, ese también depende del caso, depende cómo se hayan hecho qué tipo de entrenamiento hacía y cuánto ha bajado la carga de entrenamiento. Sin embargo, con los deportistas que hemos venido trabajando durante esta etapa de confinamiento, donde más se ha bajado un poco, como sí se hacen modificaciones, sobre todo baja la carga de entrenamiento, se bajan cierto tipo de carbohidratos, por ejemplo, en las bebidas deportivas, más no en la alimentación. La alimentación sea desayuno, almuerzo y cena, sino en las comidas pre y post entrenamiento y en el caso de las bebidas deportivas, que son un alimento deportivo. ¿Y vos sugieres para los deportistas seguir manteniendo las 5 alimentaciones al día normalmente que tenían cuando hacían sus entrenamientos? Depende del caso. O sea, ahí sí es bastante personalizado, porque todo depende qué facilidades tiene para entrenar en casa, qué está utilizando, cómo están haciendo las adaptaciones. Entonces, de acuerdo a eso, sí se tienen que hacer modificaciones, de seguro, porque de cierta manera, en la mayoría, creo yo, se están bajando la carga, sí ha bajado la carga de entrenamiento. Entonces, por ende, se tiene que modificar la alimentación, no pueden comer igual. Pero hay ciertas indicaciones que no debemos olvidarnos, que este momento es el cuidar el sistema inmunológico, eso es lo principal.
Hay que tomar en cuenta algo, sobre todo a todas las personas que nos están viendo. El tema que estamos tratando hoy día en la parte nutricional es un tema global, un tema general que estamos tratando de dar los tips para que todos puedan tener una guía básica. Ya hay muchos temas mucho más específicos que obviamente tiene que resolverlo directamente con un profesional, teniendo en cuenta de que todos los organismos somos diferentes, todos los cuerpos somos diferentes, las edades son diferentes, o sea, no Así es lo es. mismo un niño de 3 4 5 años que un adulto de 20 30 y sobre todo también de adultos mayores. Yo creo que todos estos casos son totalmente específicos, incluso cualquier duda ya en específico que quieran hacerlo, pueden hacerlo directamente con Roxana. Yo en el post, en Ujú. el comentario, publicaré más o menos en dónde le pueden encontrar. Trabaja junto con el grupo de Impulse en el centro deportivo. Y es muy interesante porque nosotros como deportistas de alto rendimiento en el transcurso de todos estos años de preparación y competencia, hemos visto la nutrición como algo muy fundamental. Incluso me voy a tomar el atrevimiento de mencionar el caso de mi hermano Esteban cuando tuvo la lesión y la operación, tuvo que mejorar mucho la parte nutricional para tener una recuperación mucho más amplia. ¿Qué voy a decir con esto? Que la nutrición es algo básico, no solo para la vida diaria de uno, y los buenos hábitos también son muy importantes para nosotros. Primero, el sistema inmunológico, que es el tema de hoy, pero obviamente para podernos sentir bien, para poder entrenar bien cuando nos toque el tiempo de entrenar y hasta para enfermarnos menos, que obviamente a veces nosotros relacionamos el sistema inmunológico con las defensas altas, es lo común que sabemos decirnos. Ujú. Entonces es muy interesante que nosotros tomemos la seriedad del caso en el tema de nutrición y como bien decía, en el tema de hidratación, el tema de ejercicio, la ansiedad que están los chicos provocándose en la casa, hay que eliminarla, hay que eliminar esas toxinas y hay que eliminarla haciendo ejercicios y obviamente una buena alimentación. Muchos de los papás me decían, ¿y qué hago con mis chicos? Lo único que hacen es dulces, incluso hay mucha comida que, entre comillas, es nutricional, pero sigue siendo un postre. En el caso, por ejemplo, de los cereales, Así es. coméntame un poquito del cereal, Ujú. qué factores tiene nutricional, si es que es más un aspecto nutricional favorable o llega a ser más un postre para los chicos. ¿El cereal te refieres a los cornflakes A los cornflakes, en mi caso el de los chocapito, desayunos? exactamente, los de chocolate que son los más. Sí. Bueno, lamento romper tu corazón, pero tengo que decirte que no aporta ningún tipo de nutrientes. En realidad, y sí, eso es algo que se trabaja mucho en consulta y siempre se recomienda a los papitos, que ese tipo de productos no son alimentos, contienen exceso de azúcares, colorantes, saborizantes, conservantes. Entonces, yo tengo que analizar en realidad qué estoy dando, con qué estoy aportando en la alimentación de los niños en casa. Y eso, bueno, puede ser de vez en cuando, pero realmente no puede, lo recomendable es que no forme parte del desayuno diario de los niños. Podemos hacer un cereal casero, por ejemplo, a base de avena, de quinoa. Hay ahora preparados de quinoa que tienen ciertos aportes como un poco de panela si queremos endulzar un poco para los niños, con frutos secos, con semillas. Podemos hacer otro tipo de preparados que se asemejen, sin embargo, van a ser mucho más saludables. Vale recalcar el tema de lo que conversabas un poco antes de las necesidades un poco específicas. He recibido algunas llamadas de papitos o de pacientes que me han preguntado, Rosana, deme un batido, ¿qué jugo debo tomar para aumentar las defensas? ¿Qué alimento? No existe una fórmula mágica en esto, o sea, eso quitémonos esa idea de la cabeza, no existe un alimento específico, un batido, nada. Esto se trata de una alimentación equilibrada y no un día a la semana o de vez en cuando, sino todos los días ir incluyendo hábitos saludables en mi alimentación. Es la única manera en que yo pueda tener un sistema inmunológico protegido y no nos olvidemos que adicional a eso tiene que ser la actividad física, la hidratación y el descanso. Es la única manera. Hay mucha gente que está pasando ahorita, como bien dijiste, es el tema de ansiedad. Y obviamente en el Ujú. tema de ansiedad uno trata de controlarlo con la comida, ¿sí?
¿Qué comidas podemos absorber para tranquilizar un poco y obviamente no vaya en contra, primero obviamente de nuestro peso y segundo en contra de la parte nutricional que queremos establecer? Bueno, como normas generales, primero consumir alimentos ricos en fibra, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, la avena, tanto en el desayuno, es un alimento muy rico en fibra, carbohidratos, nos aporta complejo B para nuestro sistema nervioso. También las frutas que aportan agua, aportan fibra, las verduras también, y no olvidarnos de las proteínas, alimentos proteicos, tanto de origen animal como de origen vegetal, que tienen que estar presentes en el desayuno, almuerzo y cena. Esto como una norma general, sin hablar de recomendaciones específicas por edades o por necesidades, pero más o menos por ahí va. Y también la hidratación, que a veces muchos nos olvidamos de la importancia y que tiene que estar presente en el día a día. No siempre es una necesidad de hambre fisiológica, a veces, como tú dices, es un hambre emocional. Y no siempre es porque me falta alimento, sino más bien porque estoy empezando un proceso de deshidratación. Perfecto. Ahora, aquí hay también una confusión en el tema de hidratación en específico. Eh, Comentan, no es igual hidratarnos con agua que con jugos de sobre con gaseosas. Ya, eso quiero que detalles. ¿Cuál es la hidratación esencial y la favorable en casa sería? Las recomendaciones son 30 mililitros por kilogramo de peso, que más o menos va entre el litro y medio y 2 litros que siempre se han recomendado, los 6 a 8 vasos que siempre se han recomendado. Por norma principal es el tomar agua, ¿no? Que esa es la principal fuente de hidratación, agua segura, es importante. Y adicional a eso, podemos tomar jugos, pero siempre que sean bajos en azúcares añadidos. Los niños en casa, sobre todo, se han acostumbrado mucho al sabor del dulce y están olvidando lo que es saborear una fruta. Adicional a eso también tenemos los caldos, las sopas, que también nos aportan líquidos, y las verduras. Sin embargo, por un lado está los líquidos que nos aportan los alimentos y por otro lado los líquidos que yo que necesito ingerir a través de las bebidas, y si hago actividad física, seguramente, y es así, tiene que ser en mayor cantidad. Otro de los mitos y otra cosa que pasa mucho hoy en día es el tema del chocolate. Uh -huh. Todas las personas piensan que el chocolate es dañino. Yo quiero que diferencies cuál es el chocolate que se vende comúnmente como, digamos, un Gala, un Manicho, al chocolate real que viene de la fruta, del cacao, y que para que vean que no es malo, sino simplemente el hecho de cómo se le consume es el factor aquí, ¿cómo se puede decir?, excluyente que deberíamos tener en nuestra nutrición. El, todos estos productos comerciales a base de, sin mencionar nombres, pero que son para preparaciones de bebidas en la casa o de pastas de cacao, en realidad tienen un 15% cacao y tienen más conservantes, saborizantes y azúcares añadidos. En cambio, si yo escojo un producto, por ejemplo, un polvo de cacao, una pasta que diga 100% cacao, es un gran alimento ya que aporta, primero, magnesio, que tiene mucha relación también con bajar los niveles de estrés y de ansiedad en las personas. Y tienen gran poder antioxidante, al igual que otro tipo de alimentos. Entonces, solo haciendo esos cambios pequeñitos de evitar esos productos llenos de azúcares que tienen muy poco porcentaje de cacao, cambiándolo por un producto natural, que ahora realmente nosotros tenemos una gran gama de este tipo de productos en el mercado, son cambios totalmente saludables tanto para los niños como para los adultos en casa. Otra de las preguntas que nos hace Patricia Lituma es, ¿qué alimentos evitar en la noche para tener un mejor descanso? Siempre se recomienda, hay varios factores que intervienen para poder mejorar el descanso en la noche. Primero, evitar aún así muchos lo hagan, hay que cenar. Tratar de que la cena sí sea unas 2 horas antes de irme a acostar para darle el tiempo prudencial al proceso de digestión. Sin embargo, las personas se ha visto que lo que más afecta a la calidad del sueño, por un lado, o es hacer dietas hipocalóricas, es decir, personas que evitan la cena, y por otro lado, el comer demasiado abundante.
y con alimentos ricos en grasa. Sobre todo este tipo de alimentos son los que pueden perjudicar a la calidad del sueño. Y también el tomar mucho líquido en la noche. Entonces, eso tienen que ser hábitos que al menos sean hasta unas 2 o 3 horas antes de irme a acostar. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de una deportista que no sé si le respondes tú o yo creo que los dos vamos a responder. Dice, sustituir el agua por Gatorade. Yo quiero que primero aclaremos la parte de hidratación durante los entrenamientos es totalmente diferente a la hidratación el día a día. O sea, el día a día, cuando, incluso no solo para deportistas, para una persona normal, no es la misma hidratación. ¿Puedes detallarle un poquito las diferencias que tienen las dos hidrataciones y responderle de una vez la pregunta? Claro que sí. Las bebidas deportivas, me mencionabas de Gatorade, es un alimento deportivo. Mal lo conocemos, por ejemplo, personas que están en el gimnasio unos 30, 40 minutos o personas que están caminando por la calle y porque quieren calmar la sed se toman este tipo de bebidas. No son para ellos ni es para población general. Son bebidas que tienen una mezcla de hidratos de carbono y electrolitos, sodio, potasio, algunos magnesio, cloro, que benefician para el deporte cuando el entrenamiento supera la hora y media. ¿Sí? Cuando el entrenamiento es más de una hora y media, son bebidas que tienen que estar presentes, sobre todo en deportes de resistencia, más no en deportes, no es tan necesario, dependiendo, analizando ciertos casos, pero no es tan necesario en deporte de fuerza. ¿Qué nos permite? Aumentar y equilibrar esas reservas de glucógeno muscular y hepático para que el deportista pueda seguir entrenando. Hay muchas teorías de que no deben ingerirse, los deportistas no deben tomarlos porque son altos en colorantes. Sin embargo, la ciencia nos muestra que ese tipo de bebidas tienen que estar presentes cuando el entrenamiento es más de una hora y media, calculadas y calibradas dependiendo las necesidades de cada deportista. Y también el nivel de sudor, porque hay deportistas que sudan más que otros, necesitan Exacto. un poquito más de hidratación. Uh-huh. Hay una pregunta súper chévere, Ale Proaño, una chiquita de... Ya, dale. Dice, Uh-huh. que les recomiendes una golosina que sea saludable. Bueno, las golosinas, por ejemplo, que ahora podemos hacer en casa para que los niños también coman saludable, encuentren otro tipo de distracción, pueden ser unas galletas de avena con chispas de cacao, pueden ser un pastel de banano, de plátano. O sea, sí podemos incluir este tipo de preparaciones que pueden ser muy calóricas, por un lado, pero sin embargo, si utilizamos alimentos en casa, evitando el comprar por ejemplo, cajas de cakes de que ya vienen preparados. Si yo puedo incluir alimentos caseros son muy ricas de sabor y tienen una distracción más y puedes favorecer para el día a día también de las golosinas de los niños que de vez en cuando podemos incluirlas. Pero de preferencia utilizar alimentos en casa. La avena, la banana, el cacao, por ejemplo, podemos hacer incluso pizzas caseras, o sea, podemos hacer otro tipo de preparaciones y en eso sí nos ayuda un montón las redes sociales, con sin número de recetas saludables que podemos incluir en nuestro día a día. Muy bien. Una pregunta de Gaby Montes de Oca. Las coladas, ¿qué tan importantes son? También es una pregunta bastante... habría que individualizar el caso de cada persona, o sea, las coladas de por sí, ¿qué tienen? Tienen un cereal, que puede ser la avena, por ejemplo, o tienen fruta. De por sí, o sea, teóricamente no es que son malas y que nos van a perjudicar. Sin embargo, hay que analizar el caso de cada persona y de acuerdo a sus necesidades se pueden incluir. Yo le quiero decir a toda la audiencia que este es el primer tema que estamos tratando de nutrición. Vamos a tener a Roxy muchos capítulos más donde vamos a ir detallando específicamente otros temas. Obviamente hoy día el tema principal es el sistema inmunológico. Y obviamente también hay preguntas muy específicas en las cuales, como bien dice Roxy, hay que individualizarlas. Hay que tener una evaluación, hay que tener una cita. ¿Y para qué? Porque tenemos que individualizar el alimento. No es lo mismo, vuelvo a repetir, la alimentación de un niño que de un adulto. Entonces, por eso es que hay algunas preguntitas que no he podido pasarlas por este mismo tema. Y más que nada quiero adelantarles, Roxy, ya te tomo la palabra y la invitación anticipada. Otros temas que vamos a ir tratando posteriormente, si me puedes ayudar con
con los títulos o los temas para que la gente ya vaya reservando su tiempo? Bueno, habíamos pensado en temas de nutrición deportiva en deporte de resistencia, también nutrición deportiva en entrenamiento funcional, en box, nutrición deportiva en niños y adolescentes deportistas. También otro tema de mucho interés son las bebidas deportivas y los alimentos y suplementos deportivos. Alimentación deportiva en deportistas vegetarianos y veganos. Son los temas un poquito más variados y que siempre se está queriendo conocer. Y vale aclarar, ahora que tocas el tema, justo lo que estábamos conversando hoy día está totalmente abierto para las personas que son vegetarianas y veganas. O sea, no tiene ningún tipo de restricción lo que hablamos hoy día para tener un sistema inmunológico. Adicional a eso, quiero que nos detalles la diferencia. Siempre nosotros a veces cuando escuchamos tal vez en la palabra medicina, doctor, sabemos que hay un montón de especialidades. Eso también pasa con la parte nutricional. Eso quiero que me especifique. No es lo mismo una nutricionista dietista, una nutricionista deportiva. Aclárame eso para que las personas que nos estén viendo también sepan diferenciar a qué nutricionista, en este caso, se puede decir recomendar o hacerse ver en el caso que sean específicos los temas. Sí, muy bien. Bueno, primero los nutricionistas dietistas formamos parte del equipo de profesionales de la salud, que tenemos estudios de 4 años y medio. Adicional a eso, la especialidad, o mejor dicho, sí, bueno, la maestría que cada uno decida hacer, que pueden ser nutrición deportiva, clínica, pediátrica, comunitaria. Sí se recomienda, de acuerdo a las necesidades de cada persona, el acudir a un profesional del área que le pueda guiar de acuerdo a sus propias necesidades. Ha habido hoy día, sí, algunas preguntas, comentarios de manera muy específica, y vale recalcar que todos los tips, o lo que hemos conversado el día de hoy, es las recomendaciones actuales de todas las sociedades y asociaciones de nutricionistas internacionales para la prevención del COVID en estos momentos. Más no reemplaza una consulta o un trabajo, digamos, personalizado, porque eso ya es de una manera individualizada. Chévere, Roxy. Muchas gracias primero por haber aceptado la invitación. Gracias, Santi. Me olvidé de hacerte la pregunta que siempre voy a hacer a todos los entrevistados, bien sean profesionales, deportistas. ¿Has nadado con tiburones? No. ¿Te has imaginado? No, tampoco. No creo. Primero agradecerte por la colaboración. Como bien dijiste, este es el primer tema de muchos temas que vamos a ir tratando del tema de nutrición. Es demasiado amplio el tema de nutrición y sobre todo después también irnos enfocando un poquito más a la nutrición deportiva. Agradecerles a todas las personas que están conectadas, que nos están escribiendo, que están atentas a todas las cosas que estamos haciendo. Y primero agradecerles. Yo pienso que estos son temas de validez para toda la familia, un tema que no va a quedar hoy día plasmado después de la cuarentena y los olvidamos, ¿no? Que yo pienso que este es un tema que tenemos que hacerlo día a día, ya como bien dijiste, es un nuevo hábito. Entonces, primero agradecer a todo el equipo de Impulse que trabaja en el centro deportivo, con los deportistas del club, y no sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Bueno, primero gracias, Santi. Para mí es un honor poder compartir este espacio. Espero que las recomendaciones que se estén dando sea de valor para todas las familias que nos están escuchando. Y siempre, por favor, si hay alguna duda, acudamos a un profesional de la salud, en este caso un nutricionista en temas relacionados con la nutrición. Somos los profesionales adecuados para poder dar los consejos que necesitamos para estos momentos. Es hora de empezar a mejorar nuestros hábitos alimenticios. De ahora en adelante, no solo para estos días, sino de aquí de largo para nuestra vida. Muchas gracias, Roxy. Muchas gracias a todos los que están conectados. No se olviden, primero, de compartir el video para que la mayoría de gente se entere de las cosas que estamos haciendo y sobre todo de los buenos consejos que Roxana nos ha podido dar hoy día. No se olviden que la próxima semana también tenemos otro nuevo capítulo, otro nuevo episodio de Comida de Tiburones y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.